Hay que saber leer la historia. Y para saber leer la historia hay que entender en primer lugar que en la historia los hechos no viajan solos, no son independientes, no son simples circunstancias que se suman unas a otras para conformar una suma heterogénea de factores que podemos llamar historia. No, la historia es un sistema. En la historia los hechos se acomodan a las grandes corrientes de pensamiento o a las grandes corrientes fácticas que determinan de dónde venimos y para dónde vamos. ¿Todo esto a qué viene? A que la detención del famoso general Hugo Carvajal en Aruba y su posterior envío a los Estados Unidos a una cárcel americana para responder por el delito de narcotráfico es un hecho de enorme significación, que tiene que ver con otro que nos pasó desapercibidos, entre otras razones, porque los Estados Unidos se han dejado hacer toda clase de pruebas y toda clase de ofensas, han recibido toda clase de ofensas de parte del gobierno colombiano sin que pasara nada. Hace ya unos años, las fuerzas de policía capturaron a Walid Macled, que era el hombre clave para saber cómo funcionaba el cartel de los soles, llamado cartel de los soles, que es el cartel de los generales cercanos a Hugo Chávez dedicados a la explotación del negocio de la cocaína. Walid Macled lo sabía todo. De dónde venía la droga maldita, quién la recibía, cómo era su transcurso por dentro de Venezuela, cómo se embarcaba, en qué buque se embarcaba, con qué dirección y cómo era el valor de todas aquellas transacciones multimillonarias. Porque recuerden ustedes que un humilde gramo de coca vale más de $100 en las calles de Nueva York. Entonces, multipliquen eso por 1000 y verán cuánto vale un kilo, y multiplíquenlo por 1 tonelada y se asombrarán de lo que significa este negocio para quienes lo explotan. Pues cuando fue capturado Walid Macled, los Estados Unidos lo pidieron en extradición, y la Cancillería colombiana, que ha tenido una linda manera de pasarse por la faja todas las relaciones con los Estados Unidos para fortalecer las que tiene con Nicaragua y con Cuba y con Venezuela, resolvió enviar a Walid Macled a Venezuela para que en Venezuela lo juzgaran e investigaran su conducta en el caso de las drogas. Lo tienen que creer a uno demasiado tonto para pensar que eso iba en serio. La realidad monda y lironda es que Walid Macled iba a ser sepultado en una cárcel, probablemente iba a ser asesinado, en todo caso no volvería a ver la luz del sol, con tal de que no pusiera al descubierto ese famoso cartel de los soles. Y los Estados Unidos se tragaron ese sapo envenenado y no dijeron una sola palabra. Como el señor Obama vive ocupado en otras cosas, piensa poco en esta América Latina. Pues todo parece indicar que hubo un cambio de opinión en los Estados Unidos y que están resueltos a librar la batalla y que siguen entendiendo que la invasión de cocaína a la sociedad americana, a las grandes ciudades de los Estados Unidos, conforma o significa un peligro inmenso para la juventud y para el equilibrio social de ese país. Y están dispuestos a dar la batalla. Y esa batalla supone enfrentar, cómo no, a ese cartel de los soles, al cartel de los generales venezolanos y, por supuesto, al cartel de las FARC, que es el cartel más importante del mundo en el tráfico de drogas. Pues ya han dado una muestra de su nueva voluntad de lucha contra ese flagelo. ¿Y qué muestra han dado? El señor Hugo Carvajal, que era de la entraña de Hugo Chávez, que era de los hombres más significativos dentro de ese andamiaje cruel de la organización castrense que gira alrededor de Chávez y que le da soporte y que le da su dinámica propia, el señor Hugo Carvajal fue designado cónsul en Aruba y se fue para Aruba sin tomar una precaución elemental, y es que uno solamente tiene el carácter de diplomático cuando es recibido por el país al cual uno va destinado. Mientras no haya lo que se llama un beneplácito, es decir, la aceptación del país que recibe al diplomático,
Lo que hay es una simple manifestación de voluntad del país que quiere que alguien lo represente en otro o que represente sus negocios, como en el caso del consulado. Y se fue entonces muy orondo para Aruba, y en Aruba, a sabiendas de que el señor no había recibido el beneplácito, lo capturaron y lo pusieron a disposición de las autoridades americanas. Y al parecer ya lo mandaron a una cárcel de los Estados Unidos para que responda fundamentalmente por el delito de narcotráfico. Esto es un hecho de una importancia capital en la historia de nuestro proceso llamado de paz, porque estamos negociando con el mayor cartel de la droga del mundo, que son las FARC. Y los Estados Unidos han dejado ver que no están dispuestos a permitir que las FARC se salgan con la suya y que los crímenes que han cometido contra la sociedad americana queden impunes. Ya en su momento habían solicitado en extradición y la habían obtenido a los miembros de las llamadas autodefensas ilegales o paramilitares, y el gobierno del presidente Uribe los remitió a las cárceles americanas para que respondieran por los delitos que habían cometido contra ese país, porque el narcotráfico es un delito en contra de los intereses, de los bienes jurídicos tutelados en los Estados Unidos. Así pues que estos hombres terminaron presos allá, de otra manera estarían presos en una cárcel aquí en Colombia y ya estarían saliendo de ella por cumplimiento del término de 8 años, que era el término mayor de pérdida de la libertad dentro de las leyes que gobernaron la desmovilización de los llamados paramilitares. Pero ahora no, van a tener que esperar unos cuantos años más a que los Estados Unidos acepten de alguna manera cumplida la pena de estos narcotraficantes. Y lo mismo va a suceder con las FARC. Todos estos farianos, como así los llaman, todos son narcotraficantes, unos más que otros. Fabián Ramírez, por ejemplo, es el mago del narcotráfico, es el hombre más importante en esa materia, mano derecha de Joaquín Gómez y el hombre que le maneja todos los negocios sucios en el sur del continente. ¿Por qué fue a parar a Cuba? Pues fue a parar a Cuba porque estaba demasiado apretado por las fuerzas militares, estaba corriendo el riesgo de que lo capturaran y el presidente de la República, como siempre en estos casos, dio la orden de detener las operaciones militares para que Fabián pudiera salir a Cuba, a que desde allá nos enseñe cultura cívica y nos enseñe voluntad de paz y nos diga cómo tenemos que hacer la paz para incorporar en el seno de nuestra sociedad a esos angelitos de las FARC. Pues Fabián Ramírez tiene ese problema, lo tienen todos están solicitados en extradición. Y entonces ahí nos preguntamos, ¿y esto cómo va a funcionar entonces? Se han cansado de pedir los plenipotenciarios de las FARC a Simón Trinidad y a Sonia para que vayan a apoyarlos en estas deliberaciones. Y los jueces norteamericanos se han negado rotundamente a eso. Simón Trinidad seguirá preso por narcotráfico y Sonia seguirá presa por narcotráfico. De manera que a la FARC solamente le espera ese horizonte. Eso es lo que ha quedado en claro con la detención y la extradición a los Estados Unidos desde Aruba del general Hugo Carvajal, el hombre clave de Hugo Chávez, el hombre más importante que lo acompañaba en todas sus aventuras militares desde el primer golpe de Estado fallido que dieran hace ya tantos años. Hugo Carvajal está preso, y está preso en una cárcel americana, de manera que a cuidarse los representantes de ese cartel de los soles, a tener una actitud menos expansiva y menos demostrativa de sus inmensas fortunas. Tenemos conocimientos de que muchos de ellos tienen fortunas enormes en los Estados Unidos, representados en casas de lujo, representadas en todo tipo de inversiones. Ahora se tendrán que cuidar y no podrán ir a ver cómo anda su casa, cómo anda su apartamento, cómo anda su edificio, porque corren el riesgo de seguir el camino de Hugo Carvajal, el comandante del cartel de los soles, que ha sido puesto preso en Aruba. Y por fortuna fue en Aruba, que es una colonia, de alguna manera, una colonia, un país muy vinculado
a la civilización de Holanda, que está dispuesta a colaborar mejor con los Estados Unidos que con los guerrilleros y los bandidos venezolanos. Esto es lo que ha quedado en claro, de manera pues que estamos ante un hecho histórico de unas dimensiones enormes, enormes. Los generales venezolanos que se cuiden, y los farianos que están metidos en problemas de drogas con los Estados Unidos, que pongan su barba a remojar. Ya se la rasuraron al vecino. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 27 minutos.